Bueno, en esta noche vamos a reconsiderar, wow, el capítulo 7 de Daniel. Hoy vamos a hablar, yo no soy, como les he comentado, me encanta la profecía. Hay personas que hacen el trabajo bastante bien al presentar el mensaje profético. Y me gusta mucho. Y creo que el Señor tiene mucho para manifestar, y Dios tiene diferentes personas con diferentes talentos para presentar el mensaje de profecía. Capítulo 7 de Daniel. Daniel 7. Estamos hablando acerca del cuerno pequeño. Dice, versículo 25. Dice Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. ¿Sí? Pensará en mudar los tiempos y la ley. ¿Se acuerdan que les mencioné la semana pasada acerca de las interpretaciones que la Iglesia Católica trajo a luz como una respuesta a la Reforma? Es decir, en el año de 1517, Martín Lutero clava en la capilla, en las puertas de la capilla del castillo de Wittenberg, clava ahí las 95 tesis en contra, un punto tras otro, en contra de la doctrina católica. Debido a eso, surge lo que es conocido como la contrarreforma. Y la contrarreforma es contrarrestar o ir en contra de lo que Martín Lutero y los demás reformadores estaban proponiendo. Calvino, Zwinglio, Jerónimo, y posteriormente los hermanos Wesley, Whitefield, las personas que dieron origen a las iglesias metodista, bautista, anglicana o episcopal. Todas esas personas tenían algo en común, ¿saben? Protestaban. ¿A qué protestaban? ¿Qué quiere decir protesta? Estar en contra de una idea, estar en contra de una corriente, una filosofía, etcétera. Contra de la política, en contra de ciertas doctrinas incluso. Ahora, todas estas personas que yo mencioné, y Lutero fue realmente el que, no quiere decir que él fue el primero. Antes de él ya había personas que tenían intereses en abrir la boca. Muchos de ellos fueron quemados, ¿sí? Muchas personas eran quemadas. Los mataban, los descuartizaban. ¿Por qué? Bueno, porque Por una palabra o por algo que se haya dicho. algo que se dijera en contra de la iglesia. Dice aquí que tiempos y medio tiempo. ¿Cuánto sería eso? Lo habíamos mencionado en la vez anterior. 1260 años. Todavía hay mudos testigos. Mismo Jesús dijo, si la gente no habla, si ustedes no hablan, las piedras hablarán. Pues quiero decirles que allá en Francia, en los Alpes, en el famoso Piamonte, en diferentes lugares, hay mudos testigos de que un día hubo una iglesia en esos lugares. Allá, Luis, en la punta del cerro donde era bien difícil tener acceso, allá tenía la gente su iglesia. Allá entre las piedras la gente se las ideaba
para poder sembrar ahí en los espacios que había. Se ponía la gente a cultivar. Ahí tenían su iglesia. Ahí tenían su pila bautismal grande, ¿sí? Cavada en las piedras. Ahí tenían sus pilas bautismales las personas. La gente se reunía. ¿Y qué día creen que guardaban? ¿Qué día creen que guardaba esta gente? El sábado. ¿Sí? El sábado guardaba esta gente. Es bien interesante que a través de la historia, Dios siempre ha tenido gente que le ha amado realmente. Gente que aún a costa de su propia vida, arriesgando su propia vida, a su familia, ellos han dicho, no vamos a dar el brazo a torcer. No vamos a decir que sí, acepto todo lo que me enseñen. No, porque eran personas que estaban en verdad conscientes de que la palabra de Dios, así como se le habían enseñado los apóstoles, esa era la doctrina pura. Mudos testigos, les digo, las piedras hablan. Las catacumbas en Roma hablan, son testigos de que un día hubo una persecución. ¿Hay manera de negarlo? No, no hay manera de negarlo porque en la historia está. En la historia está. Ahora fíjense, ¿de qué manera la iglesia popular cambió los tiempos? Dice, intentará cambiar los tiempos y la ley. ¿Sí, Luis? Hoy yo estaba viendo a Rojo Vivo, María Celeste. Según ella dice, escuchó al Papa decir que una mujer abortar que no es pecado, o los homosexuales que no es pecado, y otra que había dicho él, una pareja sin casarse que no es pecado. Esas tres palabras que él había dicho. Bueno, no escuché esa noticia yo, pero les digo algo. Yo le iba a comentar eso. Ayer salió algo muy interesante, ¿no? De que hay perdón, hay absolución para las personas que hayan cometido aborto. ¿Lo escucharon eso en las noticias? Ok. Si tú tuviste un aborto, la iglesia ya te puede perdonar. El Papa da ahora la autoridad. Es como que le dijera a Cristo, mira, antes no me las perdonabas, pero ahora sí te doy la orden de que me perdones a esta gente. ¿Sí? Perdónamelas. No sé si cuánto tiempo, creo que un año entero, vas a ver, un año, ¿verdad? Un año entero va a estar abierta la puerta para toda persona que haya cometido errores, en este caso abortos, puedan venir y recibir el perdón. Miren, yo no necesito ser papa ni tener una voz tremenda, ni un estudio doctoral, para decirles que la Biblia dice, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de todo mal. Sencillo. Eso me lo dice la Biblia. No tengo que ir a buscar a alguien para que me perdone mis pecados o para que me asegure de que Dios me va a perdonar. Tal y como tú estás, tú puedes venir al Señor. Pero noten ustedes, hermanos, pregunto, esta palabra intentará, dice, hablará palabras contra el Altísimo. ¿No será que eso que dijo este hombre ayer es algo que tiene que ver con esto? El considerar de que tiene la autoridad de perdonar pecados y hasta aquí nada más. El que quiso perdón, está perdonado. El que no, no viene. Mira, la Biblia es clara, dice, ¿verdad? Que si tú confiesas tus pecados, Dios, Juan mismo dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre,
a Jesucristo el justo, no a Francisco el justo, ¿cierto? Porque Francisco no ha hecho nada por mí. Interesante. Quiero decirles, hermanos, que esta palabra es en verdad bien importante. Tenemos nosotros que estar atentos, porque en estos días, realmente, en estos días, es cuando más el poder del cual habla la Biblia aquí se va a ir levantando nuevamente. Les dije yo que vamos a estudiar Apocalipsis 13. Se me hace que eso vamos a estudiar la próxima semana. Eso es lo que vamos a estudiar para poder compaginar bien el cuerno pequeño y Apocalipsis 13. Daniel 7 y Apocalipsis 13. Porque van bastante pegados de la mano. Es la misma profecía, ¿sí? Con un matiz diferente en cuanto a bestias, en cuanto a animales. Pero ustedes se van a asombrar la próxima semana cuando estudiemos Apocalipsis 13, cómo Dios revela, ¿sí? Estamos hablando de 600 años después, casi 700 años después, vuelve a dar otra profecía. Se la da a San Juan. Después de Daniel, Daniel recibió la visión más o menos en el año 500 y cacho, ¿verdad? Casi 600 antes de Cristo, ¿sí? Y vemos nosotros que esto llega hasta el primer siglo. Juan escribe Apocalipsis casi en el año 100, cerca del año 100. Estamos hablando de unos 600 años más o menos, ¿sí? De distancia que tiene uno del otro y que concuerdan ambos pensamientos. Dios considera que es importante esto para que los hijos de Él entiendan, comprendan lo que va a haber al final del tiempo. Sí, sí. ¿No cree que se está viendo hoy en día? Exacto. Estoy viendo cosas que... Sí. Fíjense, se habían visto, se había oído, pero ahora que tú lo oigas así y que digas, wow, lo que esta persona dijo es tremendo. Sí, hermanos. Y mayores cosas verán. Mayores cosas verán. Quiero en esta noche, en los últimos minutos que me quedan. Una de las cosas que me llama mucho la atención, cada vez que yo voy por ahí caminando, veo muchas mujeres tatuadas, pero porque se tatúan el pecho, la espalda, la cintura, Sí. cosas que eso nunca se había visto. Sí, Se había visto mucho en los hombres, pero hoy en día las mujeres ya no hay distinción. Exactamente. El cuello, detrás de la oreja, y yo digo, Dios mío, ¿cómo una mujer desprecia su propio cuerpo, su propia vida? Cómo el ser humano no respeta, ¿verdad? Sí, lo que tiene. Como un desprecio, como que no están de acuerdo a su cuerpo, como qué sé yo. Sí, como que Dios le falló, como que Dios no hizo completo el cuerpo, como que le hizo falta algo, un adorno extra, ¿verdad? Exacto. Fíjense. Ahora, yo pienso que esto tiene consecuencias. No ahora, pero yo creo que esto sí. Sí, Tiene claro que sí. consecuencias más tarde. Claro que sí, la moral va declinando, la moral va declinando. Es fuerte lo que se está viendo hoy en día. Y otra cosa también que han cogido ahora de matar a los policías blancos. Ya en esta semana han matado como 3 policías. Sí, wow. Sí. Se da en las noticias y es algo fuerte. Exacto, exacto. Está corriendo por el mundo. El mundo en verdad está cambiando y debido a estos sucesos que hay en el mundo, va a ser necesario hacer leyes. Y al hacer esas leyes, se va a ir forzando a la gente, ¿verdad?, a que siga cierto patrón establecido por el gobierno, o sea, el Estado y la iglesia. La iglesia va a ser la que va a regir la moral. La iglesia es la que va a regir lo que se tiene que creer en cuanto a cómo debes de vivir. Pero yo creo que sería entonces como una puerta abierta para que todo el mundo entre. O sea que si el Papa dijera, como acabo yo de escuchar, que él mismo había dicho de que una mujer ¿cómo se dice? Que abortó. Aborto no es pecado, estar con otra persona viviendo
sin casarse, que no es pecado, pues entonces... Está cambiando, la moral está cambiando, ¿sí? El concepto de moral está cambiando, la moralidad. Sería que lo que está buscando es Popularidad. para que la iglesia católica se llene. Le agrade a él su ley. Exacto. Y lo obedezca. Sí, y noten ustedes, uno se vuelve popular. Óigame, ¿quién no se vuelve popular? Especialmente aquellas personas. Como uno de los primeros en el rating. Sí. ¿Quién no se vuelve popular? ¿Verdad? Que de por sí el título ya es popular. Ahora, hablando y atrayendo a la gente con esos conceptos nuevos, la gente dice, ah, sí me quieren. Ay. Yo les decía el otro día, un compañero de trabajo me dice, wow, con este hombre yo sí vuelvo a la iglesia. Eso quiere decir, él no es el único. Cientos de personas, miles, millones de personas están diciendo, wow, este sí me simpatiza porque sí, me acepta como soy. Bueno, no es en sí la persona. Si supieran que la Biblia dice que Dios te acepta tal y como estás. ¿Sí? Sí, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Ama al pecador. Una de las cosas que flaqueó mucho la iglesia católica eran los sacerdotes abusando de los niños y de los jóvenes. Sí, y a pesar de eso, la gente sigue ahí. A pesar de eso, la gente sigue ahí. Fíjense, quiero mencionar el concepto de ley. Dice aquí el catecismo, en los viejos catecismos existía lo siguiente, escuchen esto. El primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Hago una pregunta, ¿cuántos mandamientos tiene el catecismo católico? ¿Saben cuántos tiene? 10 también. Lo interesante es que si cuando tú comparas catecismo católico con los mandamientos de Dios, no son los mismos. Aun cuando vengan los mismos en la Biblia. Es decir, en la Biblia son unos y en el catecismo son otros. Miren, la ley de Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El catecismo católico dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Poco parecido, ¿cierto? Pero fíjate el otro. No harás para ti imagen de escultura ni figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, no las servirás, pues yo el Señor tu Dios soy tu Dios celoso. Escuchen esta palabra, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen y que uso misericordia hasta la 1000ª generación con los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Saben qué dice el mandamiento número 2 del Catecismo Católico? Dice, no jurarás el nombre de Dios en vano. Miren lo que dice, ya el de las leyes, el de las imágenes ya no está, ¿se dan cuenta? ¿Por qué ustedes creen que no está el mandamiento de la no adoración a las imágenes? ¿Por qué? Porque la iglesia enseña que hay que adorar imágenes. Porque la iglesia, de repente hubo un árbol que se chamuscó por ahí y tuvo una forma ovalada por ahí. Dicen, ahí es la Virgen. Y ya al ratito llega el Padre, le echa agua bendita y ese árbol lo comienzan a adorar. Ahora, fíjense ustedes. Otra cosa, prenderle una vela a un muerto, como es costumbre en la iglesia católica, ¿eso es bíblico? No, la Biblia dice, los muertos nada saben. Los muertos nada saben y no tienen más parte aquí en todo lo que se hace debajo del sol. Pero eso es mandado por Dios. No, en ningún momento dijo Dios que le hicieran, Hay gente que prende las velas. Sí. Sí, en mi tierra que le hacen que el novenario, o sea, el 9 días, luego le hacen los 40 días, y si el alma anda penando por ahí, dice, ay, se pareció Don Panchito ahí, su alma anda penando, y ahí comienzan a hacer misas. Es un asunto de nunca acabar, pero noten esto, hermanos. El cambio de mandamientos. El tercer mandamiento dice, no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo al que tomara en vano el nombre del Señor su Dios. ¿Y sabe qué dice el tercer mandamiento? Santificarás las fiestas. ¿Cuáles fiestas? Algunos dicen, no, es el mandamiento del sábado. No, Señor. Si fuera así, guardarían el sábado.
Se refiere a las fiestas patronales, a las fiestas de los santos, a todas las fiestas que la misma iglesia ha establecido. Sí, adoración a la Virgen del Carmen, a la adoración a los 1000 y tantos santos que hay en la iglesia. Eso es santificar las fiestas. Y luego dicen, no, pero ustedes no nos entienden. Nosotros no los adoramos, los veneramos. Ahora, ¿qué diferencia hay entre venerar y adorar? Realmente en la práctica no hay mucha diferencia. Pero venerar sería recordar nada más. Pero ellos no lo recuerdan. Si yo recordara nada más, mira, ahí está San Paquito, San quien sea, lo recuerdo con cariño. No, pero ya que yo vaya, le prendo una vela, me arrodille y le pida algo, y considere que tiene poder igual o mayor que Jesucristo, ya eso está fuera de lo que el Señor enseña. Fíjense, acuérdate de santificar el día de reposo, el sábado. Fíjense lo que dice el quinto mandamiento, el cuarto mandamiento de ellos. Honrarás a tu padre y a tu madre. El sexto mandamiento de la ley de Dios dice, el de la Biblia, honra a tu... honrar a tu padre y a tu madre, eso se está viendo hoy en día, especialmente en los programas de la doctora Polo, Sí. donde el hijo ataca a la madre y el padre ataca al hijo, y yo digo, wow, mira, lo que dice Sí. la Biblia. Sí, la verdad que sí. Cómo esa gente se ataca, el padre, el hijo y la madre, eso es terrible. Sí. Las palabras que se dicen uno. Exacto. ¿Y sabes por qué? Porque en verdad no se ha enseñado en casa a amar a Dios como debiera de ser. ¿Sí? Si la gente tuviera el concepto real de que Dios está contigo y que Dios te perdona, de que Dios está contigo, te ayuda, y es un ser bien personal, la cosa sería diferente. Pero desde el momento en que tú tienes que ir con alguien para que te autorice o no el perdón, desde ese momento, algo anda mal ahí. ¿Sí? Ahora fíjense, el quinto mandamiento de la ley de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. El quinto mandamiento de la ley del catecismo dice, no matarás. El sexto mandamiento de la ley de Dios dice, no matarás. El sexto mandamiento del catecismo dice, no fornicarás. El séptimo de la ley de Dios dice, no fornicarás. Y el séptimo del catecismo dice, no hurtarás. Bastante parecido, ¿verdad? Pero fíjense, nada más se brincan uno. Pero fíjense ustedes que hubo ya un cambio en el segundo, hubo un cambio en el tercero. El cuarto nunca apareció tal y como está en la ley de Dios, de santificar el día de reposo, el sábado. El octavo dice la ley de Dios, no hurtarás. Dice el catecismo, no levantarás falso testimonio. Ni matarás. Fíjense, no levantarás falso testimonio ni matarás. 2 mandamientos los fundieron en uno. Pero fíjense cómo se las arreglan en el noveno y en el 10º. El noveno de la ley de Dios dice, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. La Iglesia Católica dice, no desearás la mujer de tu prójimo. Y el 10º mandamiento dice, no codiciarás. Y el 10º mandamiento del catecismo dice, no codiciarás las cosas ajenas. ¿Notan ustedes? El noveno y el 10º mandamiento es el mismo mandamiento, nada más que lo dividieron en 2. Dice, no desearás la mujer de tu prójimo y no codiciarás las cosas ajenas. Cuando el mismo mandamiento, el 10º, y esto lo hicieron ellos, dividieron el 9 y el 10 para que finalmente tuvieran 10 mandamientos y no hubiera ningún problema. Pero realmente, el problema está en que al cambiar esos mandamientos, les voy a decir cómo o de qué manera la iglesia se lava las manos y arregla las cosas. El hecho de que haya un cambio en los mandamientos es una prueba de que como iglesia, dicen ellos, tenemos autoridad para cambiar la ley de Dios, de que Dios nos dio esa autoridad para cambiarla. Y el hecho de que las otras iglesias guarden el día de reposo como lo guardamos nosotros, es prueba de que ellos también siguen nuestra misma autoridad. ¿Notan ustedes el concepto?
Y si tú le dijeras eso a un a protestante, a un evangélico común, oye, mira, la Iglesia Católica dice que tú guardas el día de reposo, que porque tú estás siguiendo lo que ella hace. Cualquiera te diría, no, nosotros guardamos el día de la resurrección. Sea cual fuera la respuesta, la Biblia dice que Babilonia es la madre ¿de quién? De las rameras. Si una iglesia es la madre de las rameras, ¿qué quiere decir eso? Si es madre, ¿qué tiene? Hijas. Ajá. Que son rameras. De ahí que, hermanos, el protestantismo ha apostatado. Concluyo con esto. Actualmente, y ustedes lo van a ver en unos pocos meses, actualmente la mayoría de las iglesias protestantes, ellos dicen, queremos unión de iglesias, queremos juntarnos con la iglesia católica porque hay un montón de cosas en común. Hay muchas cosas en común. Hagamos a un lado las que no son, las que causan un roce, un desacuerdo. Esas, olvídate de esas. Y mejor unámonos porque nos vamos a unir en el amor del Señor. El amor es lo que cuenta. Ay, hermanos, en el nombre del amor se han hecho muchas cosas. ¿Sí? Ahora quiero decirles esto. Zwinglio, Jerónimo, Hus, Martín Lutero y tantos reformadores que existieron y que formaron las iglesias protestantes que existen hoy. Si se levantaran y vieran a sus iglesias por las que murieron ellos y el sacrificio que ellos hicieron para salirse de la Babilonia, esos hombres les daría un patatús y se morirían otra vez. Se morirían de un ataque al corazón. ¿Por qué? Porque dicen, mira, te saqué de ahí y ahora vuelves nuevamente a juntarte. Hoy, las iglesias protestantes, ya lo dije la otra vez, ya no tienen prácticamente nada que protestar. Y qué tristeza que cada vez son menos los grupos o iglesias que están protestando en contra de las barbaridades que la iglesia está enseñando. La iglesia adventista todavía es una de ellas. Quiere el Señor que nos mantengamos así, protestando, porque el día en que decidamos seguir las costumbres y enseñanzas de la iglesia católica apostólica romana, ese día también nosotros formaremos la imagen de la bestia. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan una feliz noche. Y quisiéramos proseguir la próxima semana con el estudio de Apocalipsis capítulo 13. Vamos a orar. Puestos de pie, por favor, vamos a orar. Amado Padre, que moras en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque en tu palabra hay, Señor, advertencia porque el tiempo es corto y porque tenemos que estar listos, porque, Señor, ya muy pronto, todo lo que está escrito en tu palabra ya se ha ido cumpliendo y falta poco para que termine de cumplirse todo. Pedimos, pues, Señor, que tú nos abras el entendimiento, nos des tu Santo Espíritu, para vivir listos, siempre honrándote solamente a ti y de igual manera preparándonos para ese encuentro contigo. Y ayúdanos, Señor, a saber cuando el engaño venga y poder, Señor, decir, así como dijo Jesús, un escrito está. En el nombre de Él, nuestro manto Salvador, lo pedimos y agradecemos. Amén. Amén.